¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Vamos a hacer hoy el paso 9 de este segundo nivel del curso Nueva Vida en Cristo, que se llama Llamados a Santidad. ¿Ah? La primera parte, como siempre, tiene 3 afirmaciones que tenemos que discutir si son verdaderas o falsas. Dice así: puedo vivir en santidad y pecar a la vez. Bueno, esto vamos a poner falso. Santidad y pecado son conceptos opuestos, ¿no? Entonces, si peco, no estoy viviendo en santidad. Pero vamos a ver ahora que hay un aspecto de la santidad que es un aspecto posicional, en el cual todo creyente en Cristo es santificado y es santo, y un aspecto práctico que es lo que tiene que ver con nuestra conducta diaria, ¿no? Es lo que se llama la santificación progresiva. Entonces voy a poner así falso, pero en realidad podría ser verdadero en ese sentido, que en Cristo somos santos, aunque siempre seguimos pecando. Cada día es imposible no pecar. La siguiente afirmación dice: Dios me llama a ser santo porque Él es santo. Eso es verdadero. El desafío de todo cristiano es vivir y practicar una vida de santidad. Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. Bueno, esta también me río porque me imagino hablando en grupo esto y puede ser muy interesante. Yo voy a poner acá falso, pero podría ser verdadero, ¿no? ¿Qué entendemos por cosas buenas? Es la clave, ¿no? Para muchas personas la vida de santidad se transforma en cumplir ciertas buenas obras, ciertas reglas, y sienten que si cumplen esas reglas, bueno, eso equivale a vivir en santidad. Entonces, no es necesariamente cumplir ciertas obras lo que es una vida de santidad, ¿no? Pero como siempre, estas afirmaciones son muy interesantes para intercambiar opiniones, ver qué es lo que queremos decir. Y bueno, según cómo entendemos esos conceptos, podemos poner verdadero o falso. Lo lindo de eso es más que nada el intercambio, ¿no? Bueno, comienza entonces la lección. Dice: llamados a ser santos. Pablo acostumbraba llamar a los creyentes santos, y ahí hay 2 textos para leer: Efesios 1.1 y Filipenses 1.1. Yo les recomiendo siempre tener la Biblia a mano. Yo la tengo acá frente mío y voy a leer Efesios 1.1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso incluye a los creyentes. Y después acá Filipenses 1.1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿no? ¿Por qué? Lo llamaba así porque el término santos expresaba su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos, ¿no? Subrayo esa palabra, posición. Según 1 Corintios 1.2, vamos a leer ahí 1 Corintios 1.2, dice Pablo, bueno, ahí llamado a ser apóstol, y en el 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto quiere decir que nos apartó para la santidad. Cristo nos ha santificado. Aunque somos ya santificados, también somos llamados a ser santos, lo que tenemos ahí en el subtítulo. Esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado y dedicada a Dios. ¿Qué es la santidad? Podemos explicarla así: es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Es una característica propia de Dios. Eso está 1 Pedro 1.15, que es uno de los verdaderos falsos, ¿no? Aparecía esta idea. Vamos a leerlo de la Biblia. 1 Pedro 1, 15 y 16. Dice: porque escrito está: sed santos,
porque yo soy santo. En el 15, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces, es parte del carácter de Dios, es uno de los atributos de Dios, su santidad, y nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que apuntar a vivir una vida de santidad. Es una característica que podemos tener en Él. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí se ve claramente que es algo progresivo, ¿no? Es algo que se va perfeccionando. Quiere decir que va progresivamente aumentando en nuestra vida, ¿no? Mejorando, por así decirlo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces hay una acción, una obediencia que nosotros debemos tener a la palabra de Dios que implica dejar el pecado y apartarnos para Dios, ¿no? Nuevamente, 1 Pedro 1, 15, 16, recién lo leímos, conteste: ¿quién es santo? Dios. ¿Y puedo ser santo? Yo voy a poner sí, según cómo se mire nuevamente, porque perfectamente santo en la práctica, es decir, vivir una vida sin pecar, eso creo que es imposible. Pero acá dice: algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado ser santos si fuera imposible. Entonces hay un aspecto en el cual nosotros sí podemos ser santos o vivir apartados para Dios, aunque no necesariamente implica que a partir de un momento vamos a dejar totalmente de pecar. Acá la pregunta 4 dice: ¿viven todos los cristianos vidas santas? ¿No? Y acá yo voy a poner que no. Al menos yo no conozco ninguno. Quizás alguien conozca una persona cristiana que nunca peque en pensamiento, en acción o en omisión, pero no sería mi caso y nadie que yo conozca vive una vida santa. ¿Por qué no viven los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7 dice que hay que dejar la fornicación. Y el 7 dice: no nos ha llamado a Dios a inmundicia. Hay que dejar la inmundicia. Anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Bueno, esto es muy personal, pero la Biblia menciona muchas cosas. Por ejemplo, la ira, la envidia, malos pensamientos, la avaricia, ¿no? Y bueno, y así la lista sigue. Cosas que nosotros debemos combatir, que son lo que la Biblia llama las obras de la carne. Todo lo que de nuestra naturaleza pecaminosa surge de forma natural y por eso se da en nosotros esa batalla entre la carne y el espíritu de la que habla Gálatas, ¿no? ¿Por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o solo una opción? Bueno, es importante porque Dios lo demanda, ¿no? Ya con eso dice ahí, acá mismo donde estábamos leyendo, ¿no? Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros dejamos de buscar la santidad, lo que estamos haciendo es desechar lo que Dios nos demanda. Así que es una demanda, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque Dios lo demanda. Y también hay otros pasajes que nos enseñan que Dios nos puede usar cuando nosotros nos limpiamos y vivimos en santidad. Entonces, para llevar fruto,
para Dios y glorificar el nombre de Dios, debemos vivir en santidad. Para perfeccionar nuestra santidad hay que, 2 Corintios, recién lo leímos, vamos nuevamente, 2 Corintios 7:1. Dice, limpiarnos de contaminación de carne y de espíritu, ¿no? Contaminación de carne y espíritu. ¿Ah? ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios? Nos limpia de toda maldad. Al confesar nuestros pecados, ¿no? Es interesante entender que esa palabra confesión no necesariamente implica un listado de los pecados que cometemos, ¿no? Dios, hice esto y esto, ¿no? La confesión implica que nosotros vemos nuestras acciones y nuestros pecados como Dios los ve. La palabra confesar significa decir lo mismo. Entonces, cuando yo analizo mi vida, muchas veces a la luz de mis propios ojos las cosas que hago no son pecado, pero cuando miro mi vida a través de la palabra de Dios y iluminado por el Espíritu de Dios, puedo ver que hay cosas que van contra la santidad que Dios me demanda y reconocer eso, decir lo mismo que Dios sobre mi pecado. Cuando yo hago eso frente a Dios, Él me limpia por la sangre de Cristo, como dice en el 7, ¿no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados ya han sido perdonados, ya no vamos a ser condenados por nuestros pecados, pero nuestra comunión con Dios se ve afectada cuando en nuestra vida hay pecado sin confesar. Por eso la comunión con Dios depende de nuestra confesión de pecados, ¿no? Proverbios 4:23, pregunta 8. ¿Qué debemos cuidar? Proverbios 4:23. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón. Jesús hablaba bastante del corazón del hombre, ¿no? Los fariseos se guardaban mucho la apariencia exterior, los rituales, pero Jesús decía que la maldad está en el corazón. Y acá dice, de él mana la vida. De un corazón en santidad surge la vida. Ahora, cuando Jesús le hablaba a los fariseos de su tiempo, él decía que del corazón salen las malas acciones que contaminan al hombre. Entonces, lo exterior es un reflejo de lo interior. Nosotros debemos buscar la santidad en lo interior. Cuando nadie nos ve, lo que nadie sabe de nosotros, que solamente Dios ve, eso es lo que realmente importa. Y el resto es un reflejo de eso. Jesús también decía, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, a veces podemos confundir la santificación con simplemente mantener una buena apariencia frente a los demás, que es lo que hacían los fariseos. Se cubrían, se blanqueaban, y Jesús dice es como un sepulcro que por dentro está podrido, pero por fuera se ve muy lindo. Si nosotros pensamos que la santidad solo tiene que ver con lo que los demás ven de nosotros, fácilmente podemos confundirnos y pensar que estoy viviendo una vida en santidad solo porque nadie ve lo que realmente tengo en el corazón. De manera que la santidad tiene que ver principalmente con mi relación con Dios, y después eso se va a manifestar obviamente en relación con los demás. Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice, en mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, esto es algo práctico, ¿no? Guardar la palabra de Dios en el corazón, ¿no? Es alimentarme mis pensamientos, mis emociones con la palabra de Dios. De esa manera yo voy a tener la sensibilidad para notar cuando en mi vida hay pecado, ¿no? El rey David oraba pidiéndole a Dios que mostrara si había en él un camino de perversidad. Cuando en nuestra vida no abunda la palabra de Dios, no leemos, no meditamos en la Biblia, no atesoramos la Biblia en nuestro corazón, probablemente no vamos ni a notar cuando en nuestra vida entra a tener lugar el pecado. Nos vamos como haciendo cada vez más insensibles, nuestra conciencia se cauteriza. Entonces, guardar la palabra en el corazón es lo que nos permite ser sensibles al pecado y cuando lo identificamos, confesarlo a Dios. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice así: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba. Es decir, priorizar las cosas espirituales, ¿no? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y ahí sigue hablando, en Colosenses, si siguen leyendo, de la vida antigua y la nueva, y dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿no? Entonces, es un versículo que está hablando de la santificación. Entonces, para vivir en santidad, yo tengo que poner mi mira en las cosas de arriba, en los intereses de Dios. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? ¿No? Es interesante esa palabra de consagrar o hacer santo, significa separar algo para el servicio de Dios. Voy a poner acá apartar para Dios, algo que está consagrado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, un utensilio, algunas cosas, se santificaban y se apartaban para usar solamente en el templo, por ejemplo, o en el tabernáculo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nuestra vida está consagrada, hay un himno que dice consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, ¿no? Quiere decir que mi vida es puesta al servicio de Dios en primer lugar. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? Es decir, ahora mis miembros, mi cuerpo, mi mente, mi lengua, mis pensamientos van a estar al servicio de la justicia. Dice acá la consagración diaria. Este es un versículo, estos dos versículos muy conocidos, muy importantes. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ahí está la motivación, lo que Dios ha hecho por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? ¿Qué pide el versículo 1? Que presentemos nuestros cuerpos, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es interesante porque cuando uno piensa en sacrificio, por ejemplo en el Antiguo Testamento, el sacrificio implicaba matar a un animal, entregarlo, y muchos de esos sacrificios era una entrega total, lo que se llamaban los holocaustos, donde todo el animal era quemado delante de Dios, ¿no? Para perdón de pecados, a veces eran sacrificios de alabanza, pero acá dice que es un sacrificio vivo.
De manera que la entrega nuestra debe ser total para vivir para Dios. Es decir, no es que morimos literalmente, sino que es una renuncia a mi vida antes de Dios y una entrega total para el servicio a Dios, ¿no? Así se consideraba Pablo para Dios, muerto, ¿no? Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, un sacrificio vivo es cuando nos negamos a nosotros mismos y vivimos enteramente para Dios. Vivir, voy a poner acá, completamente para Dios, sin reservas. La siguiente oración puede servir de modelo para esta entrega cotidiana, ¿no? Me gusta esta palabra porque esto no es algo que hacemos una vez. Nosotros cuando somos salvos, cuando nos arrepentimos, es decir, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, reconocemos que somos pecadores y confiamos en la obra de Cristo para nuestra salvación, en ese momento somos salvos de la pena del pecado. Ya no hay condenación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1. Pero la santificación, la entrega y la consagración de nuestra vida para obedecer a Dios es algo que se debe hacer cada día. A veces tenemos retrocesos, a veces perdemos batallas, pero tenemos que nuevamente ponernos a disposición para vivir para Dios. Entonces dice acá, Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Hay canciones que nos hablan de esta manera, ¿no? Debería ser el deseo nuestro vivir consagrados, motivados por su misericordia, ¿eh? No es para que Dios nos salve o para asegurar nuestra salvación, sino es porque Él ya nos salvó. Es un sacrificio motivado en la misericordia que Dios ya tuvo. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. El versículo 2 que leímos en Romanos 12 insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Haga una lista de cosas que pueden impedir su santidad. Bueno, acá esto es algo muy personal, pero hay cosas que realmente nos presentan batallas, ¿no? A veces pueden ser amistades, pueden ser costumbres, puede ser falta de disciplina, ¿no? Bueno, lugares, cosas que veo, ¿no? Muchas cosas en este mundo, en el sistema, batallan contra nosotros, ¿no? Y también nuestra carne, nuestros malos deseos, lo que la Biblia llama concupiscencia, esa tendencia que tenemos a pecar, realmente es una batalla para no conformarnos, para no amoldarnos. Esa palabra tomar forma, no conforméis, se usa cuando pones una masa blanda, una plasticina, por ejemplo, en un molde y le haces presión, y cuando lo sacás, esa masa quedó con la forma, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el sistema nos presiona para que tomemos la forma, la manera de pensar, la manera de actuar que el sistema tiene, y como dice la palabra en 1 Juan, todo lo que hay en este sistema va contra Dios. Entonces, cuando tomamos la forma del mundo, estamos yendo en contra de la santidad. Dice, para no amoldarse al mundo es necesario renovar la mente, ¿no? Nuestra mente, lo que nosotros pensamos, es lo que determina lo que vamos a hacer. Lo que yo pienso, en el fondo de mis pensamientos, en definitiva es lo que eso se va a traducir en acciones, ¿no? Por eso tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra mente, para que actuemos de acuerdo a ella y no de acuerdo al sistema, ¿no?
De esa manera, renovando la mente, puede conocer la voluntad divina para usted. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? Bueno, ya acá voy a poner lo que ya dijimos: leer y meditar en la palabra, en la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, la lectura de libros, escuchar sermones, tener conversaciones espirituales, cantar himnos y cánticos espirituales. Son todas prácticas que van renovando nuestra mente, ¿no? Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir la bendición en la vida. ¿Está dispuesto a entregarse a Él hoy y todos los días de su vida? Bueno, esperemos que sí, y ahí lo podemos firmar, y ahí le pueden poner la fecha de hoy, que es 3 de abril del 2024. Pero esto que está acá no vale nada si realmente yo no dependo de la gracia de Dios para esto, ¿eh? No es nuestra fuerza la que nos permite vivir en santidad. Como dice Pablo en Romanos, es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida que puede vencer a la ley del pecado en nuestra vida. Hay algunas cosas interesantes acá. Dice, para reflexionar, debemos vivir de tal manera que obtengamos el premio, ¿no? ¿Recibirá el premio por su forma actual de vivir? Bueno, acá es el gran detalle. Cuando nosotros vamos a vivir en santidad, no tiene que ver con nuestra salvación, sino con nuestras recompensas. La Biblia dice que los cristianos, por su forma de actuar, van a ser recompensados o no recompensados en el tribunal de Cristo. Y una vida en santidad, sirviendo a Dios con sinceridad, eso es lo que Dios toma en cuenta. Para diagnosticar, hay muchas cosas que pueden obstaculizar su crecimiento, ¿no? Marque la lista, las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Amigos, familia, trabajo, música, televisión, videos, nuestras posesiones, falta de tiempo devocional, actividades diarias, falta de asistir a la iglesia, hábitos, otros obstáculos, ¿no? Esto es algo para pensar en nuestra vida, es como un espejo, ¿no? Yo frente a frente con Dios puedo ver cuáles de estas cosas están afectando mi vida en santidad, ¿no? La santidad comienza en la mente y se extiende hacia las acciones. Filipenses 4:8. La santidad incluye el control sobre el cuerpo y las emociones, ¿no? Acá, para pensar, Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. Me ha dado la salvación. Me libró de la esclavitud del pecado. Ya soy libre de condenación. El Espíritu Santo vive en mí para producir fruto. Me dio la Biblia para revelarme la voluntad. Me ofrece la oportunidad de entregar mi vida diariamente. Ahí tenemos para leer 1 Corintios del 8 al 14, un capítulo por día, y memorizar 1 Pedro 1, 14 al 15. Así que bueno, espero que este estudio haya sido de bendición. He demorado un poquito en subirlo, tengo varios proyectos, pero me alegra saber que algunos de ustedes los están mirando, los están siguiendo. Si es así, por favor, dejen un comentario, pueden opinar sobre alguna de las preguntas, algo que no hayan entendido o algo que quieran aclarar o compartir con el resto de los que ven estos videos, que pueda ser también de bendición. Así que nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau, chau.